resolver un problema de ciclometría. En este caso, en especial, vamos a resolver un problema donde un flujo de aire atraviesa un proceso de enfriamiento con deshumidificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la temperatura de entrada del flujo de aire es mayor que a la salida e igual a la humedad. Entonces, tenemos los datos del problema son humedad en la entrada 90%, temperatura de bulbo seco 1 90 grados Fahrenheit. A la salida, en el estado 2 tenemos humedad del 50% y temperatura de bulbo seco 2 de 75 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que calcular el calor que se libera en este proceso. Entonces, ¿qué suposiciones tenemos? Para este problema tenemos las siguientes suposiciones. Número 1, comportamiento de gas ideal. Número 2, flujo estable y estado estable. Y número 3, los cambios en la energía potencial y cinética son despreciables. Antes de resolver el problema, hay ciertas cosas que son importantes de establecer. Como, por ejemplo, que en este caso estamos trabajando con aire húmedo. ¿Qué es el aire húmedo? El aire húmedo es igual a la masa de aire seco más la masa de vapor de agua que tenemos en el aire. Entonces, durante el proceso de resolución del problema, a la masa de aire seco simplemente le llamamos masa de aire y a la masa de vapor de agua simplemente le llamamos masa de vapor. 1 o 2, dependiendo del estado con el que estemos trabajando. Entonces tenemos lo siguiente, que en el estado 1, allá a la entrada, estado 1, tenemos que la masa de aire total es igual a la masa de aire seco 1 más la masa de vapor 1. Entonces, en el estado 2, o sea, acá tenemos que la masa total es igual a la masa de aire 2 más la masa de vapor 2 más la masa de líquido residual, que como es un proceso de deshumidificación, existe un líquido, una cantidad de vapor de agua que se convierte en líquido. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, tenemos que la masa de aire seco en 1 es igual a la masa de aire seco en 2. También tenemos que la masa de vapor en 1, vapor de agua en 1, es igual a la masa del vapor de agua en 2 más la masa de líquido. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos que saber que la humedad relativa es una relación entre la masa de vapor de agua que hay actualmente en el aire y entre, la masa de vapor de agua total que podría existir, que en este caso llamaremos mg. W significa humedad absoluta. W es igual a la masa de vapor de agua entre la masa de aire seco. Bien, procedemos a establecer nuestra ecuación de balance de energía. ¿Qué tenemos? Tenemos que el calor de salida del proceso es igual al cambio de entalpía entre el estado 1 y el estado 2. Es decir, que el calor es igual a la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Entonces tenemos que la entalpía es igual a la masa por la entalpía específica. Entonces, ahora, para procesos prácticos es más fácil trabajar con flujos de masa, o sea, masa que fluye por unidad de tiempo en lugar de trabajar con masa en sí. Entonces, nosotros en lugar de trabajar con masa, trabajaremos con flujos másicos. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: que el flujo de calor sería igual a el flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía, o sea, por la entalpía en 2
menos la entalpía en 1. Tenemos esta ecuación. Entonces, ahora procedemos a reemplazar los valores de las entalpías. En el estado 2 tenemos la masa de aire más la masa de vapor más la masa de líquido. Es decir, esto nos quedaría que el flujo de calor es igual a la masa de aire 2 por la entalpía de aire 2 más la masa de vapor en 2 por la entalpía del vapor en 2, perdón, el flujo de masa más el flujo de masa de líquido por la entalpía del líquido menos el flujo de masa de aire en 1 por la entalpía de aire 1 menos el flujo de masa de vapor en 1 por la entalpía en 1 del vapor en 1. Entonces, nosotros trabajaremos por cuestiones de simplicidad, dividiremos todo entre la masa de aire, porque ya sabemos que la masa de aire en 1 es igual a la masa de aire en 2, masa de aire seco. Entonces, tenemos que esto es igual a masa de aire. Dividiendo toda esta expresión entre masa de aire, nos quedaría flujo de calor por flujo de masa de aire. Flujo de masa de aire. Entonces, dividimos toda la expresión entre el flujo de masa de aire para simplificar algunos términos y así tener una ecuación un poco más sencilla. Entonces, tenemos que el flujo de calor por unidad del flujo másico de aire sería igual a esto y este término se cancelan. Entonces, este término que vemos aquí sería en realidad la humedad absoluta en el estado 2, porque ya vimos que la humedad absoluta es la masa de vapor entre la masa de aire. Entonces, esto sería, en realidad, esto sería humedad absoluta del vapor 2. Entonces acá tendríamos masa de líquido entre masa de aire, esto se cancela nuevamente y aquí tenemos nuevamente la misma expresión que tenemos acá, que sería igual a la humedad absoluta en el estado 1. Masa de vapor 1 entre masa de aire es igual a humedad absoluta en el estado 1. Entonces, reescribiendo la ecuación, nos quedaría que entalpía de aire más humedad absoluta en 2 por la entalpía del vapor 2 más flujo de masa líquido entre flujo de masa de aire por la entalpía del líquido menos la entalpía del vapor en 1 menos humedad absoluta en 1 por la entalpía en 1. Una vez que hemos dividido toda la ecuación entre el flujo de masa de aire, nos queda esta expresión que es más tratable. Pero aún tenemos algunos términos por definir, por ejemplo, masa de líquido. Como ya habíamos dicho, por acá, aquí está, de esta ecuación tenemos que la masa del líquido es igual a la masa del vapor en 1 menos la masa del vapor en 2. Entonces, esto lo tomamos y lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, si lo reemplazamos allá, tendríamos que masa del líquido entre flujo de masa del líquido entre flujo de masa de aire sería igual a la masa del vapor 1 menos la masa del vapor 2 entre
la masa del vapor de aire. Entonces, como ya vimos, esto lo podemos reemplazar como la masa del vapor 1 entre el flujo de masa de vapor 1 entre el flujo de masa de aire menos la masa del vapor 2, flujo de masa del vapor 2 entre el flujo de masa de aire. Entonces, como ya vimos, el flujo de masa de vapor 1 entre el flujo de masa de aire es igual a W1, es decir, a la humedad absoluta 1. Y el flujo de masa de vapor 2 entre el flujo de masa de aire es igual a la humedad absoluta en el punto 2. Y nos quedaría que la masa del líquido, el flujo de masa del líquido entre el flujo de masa de aire es igual a la humedad absoluta 1 menos la humedad absoluta en 2. Entonces esto lo reemplazamos acá arriba. Pero antes de hacer eso, vamos a demostrar otras expresiones que serán muy útiles y que ayudarán a simplificar algunos cálculos en el problema, como por ejemplo que la humedad relativa, la humedad absoluta, que es igual a la masa del vapor entre la masa de aire, la podemos expresar de otra manera, utilizando la ecuación de los gases ideales, que nos dice que la presión del gas por el volumen es igual a la masa del mismo gas por la constante específica del gas, RV, por la temperatura del gas. Entonces, si reemplazamos esta ecuación aquí, tanto para la masa del vapor como para la masa del aire, nos quedaría que la masa del vapor es igual a la presión del vapor por el volumen de ese vapor entre RV por T. Ahora la reemplazamos para el aire, tendríamos la masa de aire es igual a la presión del aire por el volumen que ocupa el aire entre RV del aire por la temperatura del aire. Entonces tenemos que tanto la temperatura del vapor como la temperatura del aire son la misma, porque son parte de una misma mezcla. Entonces la simplificamos. E igualmente el volumen de vapor es igual al volumen de aire. Entonces lo simplificamos y al final nos queda que la humedad absoluta es igual a la RV del vapor entre la RV del aire por la presión parcial del vapor entre la presión parcial del aire. Entonces nosotros si buscamos estas expresiones, estas relaciones en alguna tabla con valores numéricos, nos quedará que esta relación, o sea, dividir la R del vapor de agua entre la R del vapor de aire, nos da un valor numérico de 0.622. Esa es la relación que guardan estas dos expresiones por la presión del vapor entre la presión parcial del vapor entre la presión parcial del aire. Bien, entonces si hacemos el mismo procedimiento para la humedad relativa, tenemos que la humedad relativa es igual a la masa del vapor de agua presente, o sea actual, entre la masa del vapor máximo que podría existir en el aire, al cual llamamos mg. Entonces, realizando el mismo procedimiento, nos quedaría lo mismo que nos quedó acá. Nos quedaría que esto es igual a la R del aire, entre la R del aire por la presión parcial del vapor actual entre la presión parcial del vapor de aire máxima
cual vamos a llamar PG, pero esta presión realmente es la presión de saturación del aire a la temperatura de la mezcla. Entonces tenemos que, como en este caso es aire y aire, esto se cancela, entonces la humedad relativa nos quedaría simplificada a la siguiente expresión. La humedad relativa es igual a la presión parcial del vapor entre la presión de saturación del vapor a la temperatura de la mezcla. Eso sería que PG es igual a la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Bien, continuando con la solución del problema, hemos tenido que borrar el tablero, las deducciones, porque ya no nos queda espacio, pero hemos copiado las ecuaciones que encontramos, las tenemos aquí. Entonces, ahora procedemos con la resolución del problema. Entonces, viendo la ecuación principal, observamos qué valores ya podemos calcular o encontrar y qué valores aún nos faltan. Entonces, reacomodando la ecuación, nos queda que la entalpía del aire en 1 menos la entalpía del aire en 2 más omega 2 por la entalpía del vapor en 2 más esto lo reemplazamos por lo que ya vimos en antes, que era omega 2 ya vemos que masa de líquido, flujo de masa de líquido entre flujo de masa de aire era igual a omega 1 menos omega 2. Entonces empezamos esto aquí, queda omega 1 menos omega 2 por la entalpía del líquido menos la entalpía, menos la humedad absoluta en 1 por la entalpía del vapor en 1. Será vapor, pero aire. Bien, entonces esta expresión que está aquí, sabemos que el delta de entalpía o el cambio de entalpía es igual al calor específico o el cambio de temperatura. Entonces, reemplazando esto en esta ecuación, nos queda entonces de la siguiente manera, y lo demás nos queda igual. Bien, esta se puede decir que es la ecuación final. Entonces, observando esta ecuación, vemos qué valores ya podemos encontrar y qué valores aún nos faltaría por determinar. Entonces, vemos que las entalpías de vapor, lo que son esta entalpía de vapor 2, la entalpía de vapor 1 y la entalpía del líquido, la podemos encontrar evaluándola en alguna tabla de propiedades de cualquier libro de termodinámica o descargada de internet. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, decimos que la entalpía del vapor en 2 es igual a la entalpía de gas evaluada a la temperatura de la mezcla en el estado 2. Tendríamos esto. Entonces, la entalpía del líquido sería igual a la entalpía del fluido evaluada a la temperatura de la mezcla en 2. Y también tenemos que la entalpía del vapor 1 sería igual a la entalpía del gas evaluada a la temperatura de la mezcla en 1. ¿Sí?
buscamos esto en la tabla de propiedades, que ya tenemos. Y entonces nos queda de la siguiente manera: que la entalpía del vapor en 2 es igual a 1093,9 BTU por libra masa. La entalpía del vapor en 1 es igual a 1100,4 BTU por libra masa, y la entalpía del líquido en 1 es igual a 43,070 BTU por libra masa. Listo. Entonces, luego tendremos que calcular la humedad absoluta. Entonces tenemos que, utilizando las ecuaciones que ya encontramos, tenemos que la humedad absoluta es igual a 0.622 presión del vapor entre presión de aire, presión parcial del aire. Entonces tenemos que la presión parcial del aire en realidad es igual a la presión de la mezcla menos la presión del vapor. Entonces, esto lo reemplazamos acá, nos queda así. Pero incluso esto podríamos expresarlo de una forma aún más fácil de encontrar, y es utilizando la ecuación de humedad relativa, porque la ecuación de humedad relativa es igual a nos dice que la humedad relativa es igual a la presión parcial del vapor entre la presión de saturación, o PG. Entonces, si despejamos presión de vapor, nos queda así, que la presión de vapor es igual a la humedad relativa por PG, o presión de saturación, a la temperatura de la mezcla. Entonces, reemplazando esta expresión aquí, nos queda que la humedad absoluta es igual a 0.622 humedad relativa por PG entre la presión total menos phi por PG. Ahora bien, esto es la forma, por decirlo así, más precisa de encontrar el valor de la humedad absoluta. Ahora, si utilizamos la carta ciclométrica, podríamos encontrar el valor de omega 2 a la temperatura 2, temperatura de polvo seco 2, y con la humedad en 2. Igual podríamos encontrar omega 1 a la temperatura de polvo seco 1 con la humedad relativa en 1. Entonces, y no tendríamos que hacer esto, claro, se es más rápido, pero se sacrifica un poco lo que es precisión. Entonces, el último valor que nos queda por determinar sería esto. Como ya mencioné, hay dos formas para encontrar la humedad absoluta. Una es utilizando esta ecuación, que es la forma más precisa, y la otra es utilizando la carta ciclométrica, para ahorrar tiempo y ahorrar algunos cálculos. Entonces, con esto que tenemos aquí, básicamente ya tenemos todos los valores
para esta ecuación y entonces para poder encontrar el calor de salida del proceso. Entonces lo que nos faltaría calcular sería el flujo de masa de aire. Entonces, ¿cómo encontramos el flujo de masa de aire? Tendremos que utilizar la ecuación del gas ideal, que dice que la presión del gas es igual al volumen del gas por la masa del gas por la constante específica del gas por la temperatura del gas. En este caso sería del aire, presión del aire, volumen del aire, masa del aire y temperatura del aire. Entonces, como estamos trabajando con flujos básicos, si nosotros dividimos toda esta expresión, o ponemos, mejor dicho, esta expresión como en relación a tiempo, lo que tendríamos sería que la presión del aire es igual al flujo volumétrico del aire igual al flujo másico del aire multiplicado por la R del aire por la temperatura del aire. Entonces este valor es conocido, está acá, fue uno de los datos de entrada, que es igual a 600 pies cúbicos por minuto. Entonces la R la podemos encontrar en alguna tabla de propiedades y la temperatura la conocemos, que es la temperatura de entrada. Cabe mencionar que el flujo másico del aire lo podemos encontrar ya sea en el estado 1 o en el estado 2. Nosotros lo vamos a buscar ubicados en el estado 1. Entonces nos faltaría, tenemos esto y nos faltaría encontrar la presión del aire. ¿Cómo encontramos la presión del aire? Tenemos que a la entrada la presión total es igual a la presión del aire en el estado 1 más la presión de vapor en el estado 1. La presión total la tenemos que es la presión atmosférica y la presión parcial del vapor 1 la podemos encontrar utilizando la relación de humedad, que nos dice que la humedad es igual a la presión del vapor entre la presión de saturación. Entonces, encontrando la presión de saturación y despejando esta expresión, podemos encontrar la presión de vapor. Entonces tenemos que PG en el estado 1 es igual a la presión de saturación evaluada a la temperatura de la mezcla en el estado 1. Entonces para esto nos vamos a una tabla de propiedades y tenemos lo siguiente. Okay. La presión de saturación a esta temperatura es igual a PSI. En este punto vamos a hacer un paréntesis para anotar otros datos de importancia, como lo son el calor específico del aire, que lo vamos a necesitar para poder resolver esta ecuación. También vamos a necesitar el valor de la R específica del aire, y sus valores son los siguientes. El calor específico del aire es 0,240 BTU por libra por libra masa. Y el valor de la R específica del aire es igual a 0,06 855 BTU libra masa por metro.
de momento esos son los valores que vamos a necesitar y mejor los tenemos aquí anotados para no tener que estarlo buscando más adelante. Entonces, tenemos aquí que la presión del vapor 1 es igual a phi por la presión del gas. Entonces, si reemplazamos este valor, nos queda que phi en el estado 1 es igual al 90% en porcentaje, pero nosotros no utilizamos el valor unitario que es igual a 0.9 por la presión del gas, que es igual a 0,699 PSI. Entonces tenemos que la presión parcial del 2 por 1 es igual a 0,629 PSI. Entonces, una vez que encontramos la presión parcial del vapor, podemos reemplazarla en esta ecuación y despejando encontramos la presión parcial del aire en el estado 1. Entonces, tenemos que la presión parcial del aire en el estado 1 es igual a la presión total en el estado 1 menos la presión de vapor en el estado 1. Eso es igual a la presión total del aire es igual a la atmosférica, que es 14,7 PSI, menos la presión parcial del vapor en el estado 1, que es 0.629 PSI. Eso nos dice que la presión del aire en el estado 1 es igual a 14,07 PSI. Una vez que hemos calculado la presión parcial del aire, podemos proceder a calcular el flujo másico del aire. Y tenemos que el flujo másico del aire es igual a la presión parcial del aire, todo esto en el estado 1, por el flujo volumétrico del aire entre la R específica del aire por la temperatura del aire en el estado 1, que es igual a la temperatura de la mezcla. Entonces tenemos que la presión parcial del aire es igual a 14,07 libra-fuerza por pulgada cuadrada multiplicado por el flujo volumétrico, que es igual a 600 pies cúbicos por minuto, todo eso dividido entre la RV del aire, que es igual a 0,06855 BTU libra masa por Rankine, por grado Rankine. Y la temperatura del aire 1, que es igual a 90 grados Fahrenheit, pero que en grado Rankine es igual a 550 grados Rankine. Entonces, vamos a hacer algún ajuste con las unidades, ya que las unidades no son consistentes, pero eso lo podemos arreglar fácilmente. Aquí tendremos que multiplicar para transformar dos pies de los tres que tenemos aquí a pulgadas cuadradas para que se cancelen con esta de acá. Entonces tenemos que un pie cuadrado es igual a 12 pulgadas cuadradas. Y acá tendremos que transformar la unidad de BTU a
a unidad de libra fuerza por pie. Eso sería igual a un BTU es igual a 778 libras fuerza por pie. Ahora sí, las unidades todas son consistentes y nos da que el flujo másico es igual a 41,47 libras masa por minuto. Listo, ahora sí tenemos todos los datos necesarios para poder encontrar el flujo de calor de salida de este proceso, ya que este era el último dato que nos hacía falta. Entonces ahora solemos hacer el cálculo de este lado, de guardar todo esto. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que el flujo de calor es igual a CP, que ya dijimos que era 0,240 BTU por el cambio de temperatura. Tenemos que la temperatura en 2, que es 75 grados Fahrenheit, pero las temperaturas tenemos que expresarlas en grados Rankine. Entonces, grado Rankine es igual a grado Fahrenheit más 460 grados Rankine. Entonces tenemos que eso es igual a temperatura 2 igual a 535 grados Rankine menos 550 grados Rankine. Ok. Entonces seguimos reemplazando los valores y tenemos que el omega 2 lo habíamos apuntado por aquí, no lo habíamos apuntado, como dije, y vamos a utilizar la carta ciclométrica para encontrar los valores correspondientes de omega 1 y de omega 2. Según la carta ciclométrica, omega 1 es igual a 0,028 libra masa de vapor entre libra masa de aire, y omega 2 es igual a 0,01 libra masa de vapor entre libra masa de aire. ¿Okay? Tenemos los dos valores. Esto, como ya dije, utilizando la carta ciclométrica, entonces nos quedaría más 0,1 libra masa de vapor entre libra masa de aire. En realidad esto es adimensional, solo que nos conviene mantener las unidades que se relacionan. Multiplicado por la entalpía del vapor en 2, y ya tenemos que la entalpía del vapor en 2 es igual a 1093,9 BTU por libra masa.
más el W1 es 0,028 libra masa de vapor entre libra masa de aire menos W2 es igual a 0,01 libra masa de vapor entre libra masa de aire. Todo eso multiplicado por la entalpía del líquido, exacto. Y como vemos aquí es igual a 43,07 BTU por libra masa incluido. Y por último tendríamos que restar el último término, que es igual a W1 es igual a 0,028 libra masa de vapor entre libra masa de aire multiplicado por la entalpía en 1 es igual a 1100,4 BTU por libra masa. Cortan que es flujo de calor por flujo de masa de aire. Entonces, si hacemos toda esta recta, toda esta suma, luego la tenemos que multiplicar por el flujo de masa de aire, que es igual a lo que encontramos acá, que dice que es 41,47 libra masa libra masa por minuto. Una vez que hacemos la suma y multiplicamos todo por el flujo de masa de aire, nos da el flujo de masa de calor es igual a 941,24 BTU por minuto. Y entonces ese sería el flujo de masa de calor. El signo negativo representa que es un proceso del cual sale calor. Eso es todo lo que representa el signo negativo, ya que todas las ecuaciones están planteadas en el hecho de que entra calor al proceso. Y entonces esto sería la respuesta final que estábamos buscando, y eso sería todo.